Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo de cafés científicos organizado por la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en coordinación con la Universidad Nacional del Litoral, el CCT CONICET Santa Fe, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Católica. En esta oportunidad nos visitan el doctor Mario Ávila Rodríguez, el doctor Gerardo Cifuentes y la doctora Guadalupe Sánchez Loredo. Ellos son miembros del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y van a exponer hoy sobre los mitos y leyendas de la química. Bueno, los voy a presentar primero cada uno. Mario Ávila Rodríguez es licenciado en Química y obtuvo los grados de Magíster en Química Inorgánica, Magíster en Química Analítica y Doctor en Química Analítica. Sus estudios de doctorado los realizó en la Universidad Pierre-Marie Curie de París, en Francia, y actualmente es profesor titular del Departamento de Química en la Universidad de Guanajuato. Entre las líneas de investigación se destaca la recuperación de iones metálicos contenidos en desechos industriales y el desarrollo de técnicas de separación para la recuperación de fármacos. Gerardo Cifuentes es ingeniero civil metalúrgico y obtuvo unos magísters y doctorado en ingeniería metalúrgica en la Universidad de Concepción, en Chile. Sus estudios de doctorado los realizó en la Universidad de Concepción y en la Universidad Técnica de Berlín, en Alemania. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica en la Universidad de Santiago de Chile y ha participado además en los repetidos programas de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la misma universidad, con líneas de investigación del ámbito de la electrometalurgia, corrosión y tratamiento de residuos industriales líquidos. Guadalupe Sánchez Loredo es licenciada en Química, luego realizó una maestría en Metalurgia Extractiva y un doctorado en Ciencias Naturales. Su estudio doctoral lo realizó en la Universidad de Paderborn, en Alemania. Actualmente trabaja en el Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México, y es especialista en síntesis de materiales e hidrometalurgia. Antes de dejarlos con ellos y empezar con la exposición, les recuerdo que hay unas listas, hay unas hojitas donde pueden dejar sus datos para recibir mayor información del ciclo de cafés. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, así con el micrófono se suena así como más raro, ¿verdad? Buenas noches. Antes que nada, pues nos presentamos, ya nos hicieron una presentación formal, muy bonita, pero habíamos pensado nosotros hacer una dinámica de trabajo en la cual pues podamos, digamos, interactuar con cada uno de ustedes, y la idea es que hablemos de química, que hablemos de los mitos, de las leyendas, las cosas buenas que sabemos, las cosas malas que sabemos. Entonces, bueno, me voy a permitir otra vez volver a presentar a mis compañeros. En este caso me toca presentar a la doctora Lupita, que bueno, ya escucharon su formación, pero más que nada es porque es una persona, digamos, súper activista, ¿sí? Que tiene que ver con realmente en un activismo en favor de los animales, es vegana, ¿sí? Cuestiones de energía, cuestiones bien interesantes. Entonces, bueno, es Lupita y le voy a ceder el micrófono para que siga con la presentación. Bienvenida, Lupita. Ay, perdón. No, buenas noches, muchas gracias por la invitación a participar en este evento, ¿no? La verdad es que es una oportunidad muy bonita, ¿no? de poder compartir un poco lo que nosotros opinamos, ¿no? Como dice Mario, pues sí, bueno, sí soy un poco la antisistema y activista del grupo, ¿verdad? Pero para contrarrestar esto tenemos al doctor Gerardo Cifuentes, ¿verdad? Que él es más pragmático. Y que es profesor de la Universidad de Santiago de Chile. Él sí come carne. Y pues es un gran experto en todos los procesos que tienen que ver con la metalurgia, ¿no? Bienvenido. Bueno, gracias, Lupita, por la presentación. Pero en primer lugar, agradecer a Albana por su organización, tanto en la presentación, por la presentación de ayer, la organización, y el estar hoy día también aquí para compartir experiencias, compartir nuestra visión, nuestra problemática y enriquecernos mutuamente, digamos, con consultas, con dudas, en fin, que podamos nosotros acá, quizás con nuestro pequeño porte, digamos, dar a conocer.
Obviamente también me toca presentar a Mario, nuestro representante de la República Independiente de Guanajuato, y una parte de México, y que, bueno, él nos acompaña con su alegría, con su espontaneidad, y que también aporta, digamos, gran parte de su conocimiento a nuestro grupo. Mario. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cuál es la idea de trabajo que tenemos pensado para hoy? Realmente cuando hablamos esto lo platicamos en una reunión que tuvimos en Valencia. Albano nos habló del café científico e inmediatamente dijimos vamos, ¿no? No sabíamos cómo, pero vamos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea que nosotros tenemos es que hagamos un debate de aquello que nosotros sabemos sobre los aspectos positivos, sobre los aspectos negativos de la química, que participemos todos. Obviamente nosotros hemos hecho una especie como de hilo conductor del cual nos podemos salir en el momento que ustedes quieran. Pueden preguntar lo que quieran. No sabemos si les vamos a contestar adecuadamente a aquellos que nos pregunten, pero la idea es tener el debate y que al final de cuentas, bueno, nuestra intención es que terminemos con una visión optimista de aquello que tenemos y aquello en lo que vivimos. ¿Cómo nos organizamos entonces en el trabajo? 3 temas generales en particular, y la idea es ir platicando de cada uno de ellos, cuál fue su origen, por qué estamos usando esa industria o por qué se desarrolló, y después cuáles serían los aspectos que nos están impactando negativamente, y después ver cómo estamos solucionando esas problemáticas. 3 aspectos: minería, muy importante, todos aquellos que traemos joyas, todos aquellos que utilizamos un cuchillo, inclusive aquellos que tenemos problemas de salud, tienen que ver con minería. Otro aspecto, el vestido, en particular lo que tiene que ver con pieles, otro aspecto también muy importante. Y finalmente, bueno, y no está en ese orden porque vamos a empezar con Gerardo, luego seguimos con Lupita y luego seguiré yo, los aspectos de salud. Entonces, bueno, pues le pediría a Gerardo, por favor, que empezáramos. Nos pueden interrumpir en cualquier momento, nos pueden hacer preguntas en cualquier momento y nosotros estaremos dispuestos a compartirlas. Somos gente que se dedica a la química, sin embargo, nuestras visiones, ustedes podrán constatarlo en estos momentos, son diferentes, y eso es lo bonito, pues, lo enriquecedor de esto. Y bueno, pues adelante, Gerardo, por favor. Gracias, Mario. Bueno, en primer lugar, me gustaría plantear un aspecto quizás medio filosófico. Cada uno tiene una visión particular de las cosas de acuerdo a la experiencia que ha tenido. O sea, van a haber cosas que para unos son malas, para otros son buenas, para otros no les interesan, en fin. Pero cada uno tiene una opinión, y eso es lo importante. Y esa opinión, digamos, se puede dar, se puede compartir, se puede discutir, y de esa manera nosotros podemos, digamos, entrar a un camino común. Eso creo que es lo primario. Y lo segundo, creo yo, es que esto de la minería, hay una visión por lo general bastante a veces negativa de lo que es el comportamiento de la industria o eventualmente, ¿cierto?, de sus residuos. Se habla mucho de residuos, se habla mucho. Y quizás yo contar nuestra, digamos, experiencia, qué ha pasado en particular, digamos, en Chile, que también tiene que ver, digamos, con lo que es el planeta mismo, que es parte, digamos, de nuestro bien común. Quizás con una pequeña, digamos, anécdota, la industria minera en el último 20, 30 años ha ido sufriendo cambios muy importantes, muy importantes, y principalmente llevado por la aparición de las nuevas leyes ambientales, regulaciones internacionales, que hacen que obviamente las leyes, ¿cierto?, limitan ciertos comportamientos, cierto tipo de acción, cierto tipo de contaminantes. Pero, sí. A ver, ¿me dejas interrumpir? Sí, por favor. A ver, platícanos un poco cuál fue el origen ¿por qué se empezó la extracción de metales? ¿Cuáles fueron los primeros vestigios? ¿Qué idea tenemos de eso? Bueno, lo que siempre le cuento a mis alumnos y que tiene que ver algo que conversamos otro día con Andrea, nuestra jefe de proyecto del CITED, de que
La historia más o menos cuenta de que este hombre primitivo seguramente andaba cazando por ahí y tomó alguna piedra para tirársela a algún animal quizás, va y le tira la piedra y esa piedra era una piedra roja y esa piedra al tirarla quizás se deformó porque chocó a una roca y vio que esa piedra al deformarse quedó de una cierta forma y él quizás la siguió deformando y ese era el famoso cobre nativo, el cobre que encontramos en forma natural. O sea, el cobre como tal, ¿existe en la naturaleza? Sí. ¿Y existe como cobre? Sí. Entonces, es parte de la naturaleza. El oro también es parte, lo encontramos así vivito ahí. La plata, de la misma forma. Y de esa manera, ¿cierto?, el hombre vio la utilidad, porque al deformarla podía quizás tomar un líquido con ese elemento deformado, quizás al darle más dureza le permitió cortar, en fin. Entonces, su idea era recolectar esta piedrita roja. Entonces, y ahí nació la recolección de ese elemento, de ese material, que obviamente le colocaron de un cierto nombre, no sé qué nombre le han colocado, pero la lógica dice que quizá en la zona ahí de Chipre, de Cyprus, Cuprum, ahí vendría el origen. Y en ese contexto, esa búsqueda permitió, digamos, el desarrollo, pero durante esa misma búsqueda, obviamente cazaban animales y seguramente se refugiaban en fuego, seguramente preparaban ahí un rico asado, que el día de ayer en la casa de Albana hemos comido un asado pero estupendo, valga el comentario, y seguramente tomó rocas y agrupó este fuego y después prendió fuego, obviamente, y al cabo de la noche, quizá al otro día, vio que las rocas que estaban alrededor eran rojas. O sea, lo mismo que él andaba buscando. Ups, ¿qué pasó? Y ahí se dio cuenta que esas rocas que él había colocado eran cierto color verde. Y después, obviamente, ese color verde, asociado con fuego, con carbón, ocurrió la reducción y ahí ocurriría la aparición de este cobre. Y ahí empezó el desarrollo de este tipo, digamos, de material y nació la edad del bronce. Todos nosotros conocemos el desarrollo de todo lo que es joyería, armas, obviamente, y todo, digamos, el desarrollo de esa área. Hasta que el otro cambio tecnológico bastante grande ocurriría con el desarrollo del hierro. Pero para hacer el hierro con la misma tecnología que eventualmente hasta esa época se hacía, se necesitaba más temperatura. Y esa más temperatura, ¿cómo se lograba? Con una fragua. Y de esa manera lograron temperaturas altísimas, 1500 grados y superiores, y ahí nació la metalurgia del acero. Obviamente el pueblo que gobernó y que dominó esa tecnología, obviamente fue superior a los del bronce, obviamente desde el punto de vista de las armas, y lo venció y salió hacia adelante, y ahí nació. Entonces, es básicamente el desarrollo de la necesidad y la búsqueda de explicarse las cosas. Pero, ¿en qué momento hubo como una como desviación, o no desviación, sino en qué momento encontramos ahora lo que es la minería actual? O sea, ¿a partir de qué momento se empezó a, bueno, por ejemplo en Guanajuato, ¿no?, que es un lugar muy conocido por las minas de plata en su momento, cuando llegaron la época de los españoles, y que se devastó todo el bosque que se tenía en Guanajuato? ¿En qué momento se llegó a eso y por qué? ¿Por qué no fuimos previsores de eso? O sea, está muy bien, la minería nos ayuda, no sé, Lupita estará de acuerdo en eso, ¿no? Pero al final de cuentas devastó cerros y acabó con el bosque que teníamos en Guanajuato. Decían en aquella época que los españoles se perdían para ir de embajadoras a lo que es ahora el mercado, que son como 500 metros, ¿sí? Porque no encontraban el camino, ¿verdad? Es lo que dice la leyenda, porque era un lugar muy arbolado. ¿En qué momento perdimos el camino? Es que yo no sé si es perder el camino o no. O sea, y ahí viene, digamos, la lógica. ¿Qué busca el hombre? Busca el bienestar, busca el desarrollarse. Entonces, bajo ese prisma, alguien dice, bueno, ¿en dónde nos perdimos? Yo creo no. El hombre como ser busca siempre el preguntarse las cosas y tratar de contestárselas. Entonces, bajo ese concepto, ¿cierto?, uno empieza a buscar ese camino. Y ese camino nos lleva al desarrollo de la humanidad,
obviamente, yo diría que el golpe más, o el quiebre tecnológico más importante, la edad del bronce, la edad del hierro, y después vendría el desarrollo industrial, que por allá 1800 más o menos, ahí vendría el otro salto. Y todo está asociado a la producción de bienes. Y en ese contexto, digamos, está el desarrollo. Y la humanidad es así. Somos parte del mundo. El mundo es así. Bueno, yo ahí lo que podría decir al respecto es que, claro, yo trabajo en un instituto de metalurgia. San Luis Potosí, al igual que Guanajuato, es una de las ciudades de la plata y del oro de tiempos de la colonia. De ahí salió muchísimo metal que fue llevado a Europa, ¿no? E incluso somos patrimonio de la humanidad precisamente por ser parte del camino real de tierra adentro. Entonces, claro, la tradición minera es importante y yo creo que los servicios que la metalurgia le ha prestado a la humanidad son impresionantes, ¿no? Claro, digamos, en los tiempos en que empezó la minería en Guanajuato no se tenía ninguna idea sobre protección del medio ambiente, ¿no? De lo que se trataba era de sacar lo más que se pudiera de ganancia, ¿no? De metal, tratar de obtener la mayor cantidad de oro posible, ¿no? Entonces, en un inicio la gente ni siquiera se preguntaba, ¿no? Sobre si estaba haciendo algo bien o mal, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, pues hay muchísimos sitios contaminados con mercurio del proceso de amalgamación para obtener el oro que hacían los gambusinos, ¿no? Entonces, claro, ahora ya eso es algo que en Estados Unidos no se puede hacer porque ha cambiado digamos, ya pensamos más en eso y está bien, ¿no? Está bien porque solo tenemos una tierra. Y tenemos que cuidarla, ¿no? Entonces ya no podemos tener las actitudes que teníamos antes, sino que ya también tenemos que incluir el componente del medio ambiente, que al final de cuentas también es un componente humano, sí, ¿no? Va nuestro primer mito. Sí. Va sí, el primer mito. Ya. Primer mito, en minería, el cianuro. ¿Quién sabe qué usa el cianuro en minería? ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Y quién opina que es malo el uso del cianuro? Por favor, manifiéstense con toda confianza, creo que todos. El cianuro es un tóxico, ¿no? Es muy tóxico. Más, quiero más. Algo más, por favor. Cianuro, ¿qué saben de cianuro? Poco, por acá poco. ¿Alguien más? Tóxico para el humano como para el medio ambiente, de acuerdo. Queda en la tierra. ¿Algo más? ¿Alguna otra cuestión? Por favor. No se degrada. Se combina con la hemoglobina, ¿cierto? Que es una de las causas de la muerte. ¿Algo más? ¿No? ¿Algo más, Lupita? Sobre el mito del cianuro. O sea, Hay gente que ha muerto por cianuro. La pregunta es, ¿hay gente que muere por cianuro? Porque se toma el cianuro. ¿Sí? Y ustedes saben, el cianuro, Marta, por ahí alguien dijo que se combina con la hemoglobina y lo que provoca es asfixia, evita que haya intercambio de CO2 y se muere uno por asfixia. Y no sé si han visto la gente que ha muerto por cianuro, alguien por ahí en la cuestión policial, se ponen las uñas moradas, azules, Los labios. y los labios por la falta de oxígeno. Ahora, la pregunta es, ¿realmente es tan malo el uso del cianuro en la industria minero-metalúrgica o no lo es? ¿Es un mito? ¿Es una leyenda? ¿Es negativo? ¿O cuál es el balance positivo o negativo de ese primer mito? Ya. Mira, ¿aló? Sí. Bajo ese aspecto, primeramente quiero enmarcar esto. Hay una máxima que lamentablemente no recuerdo el autor, un científico, dijo: nada es venenoso, todo es venenoso, solo depende de la cantidad. Es decir, esta agua que estamos tomando, la llamamos agua, y esta agua tiene cierta cantidad de sales. No es venenosa, porque tiene una cierta cantidad, pero si yo le quito todas las sales, es decir, la purifico, entre comillas, le saco las sales, y empiezo a tomar, al cabo de 2 o 3 meses quizás me muera, con agua ultra pura. ¿Por qué? Porque ella tomaría las sales de mi cuerpo y la botaría yo en la orina y me muero.
Ahora, tomo esta agua de mar con mucha sal. Tomo, ahí al cabo de 15 días ya mis riñones empiezan a colapsan y también muero. Entonces, ¿el agua es venenosa? Sí. ¿Es venenosa? No. Depende. Entonces, y el caso del cianuro es lo mismo. Ahora, el cianuro, ¿por qué es peligroso? Porque en pequeña cantidad ya él es peligroso, ¿se fijan? Pero en dosis más pequeña es beneficioso. Incluso hay pequeñas pastillas que se daban antiguamente para las personas que tenían actividades bastante complicadas desde el punto de vista mental, para tratar de bajarle su tono. Porque aparte de ser combinado con la hemoglobina, el cianuro actúa sobre el sistema nervioso central, amortigua la acción, entonces a la persona la calma. Es común a veces cuando uno come almendras. Esa característica de almendras podridas es el olor del cianuro. ¿Por qué? Porque la almendra tiene cianuro. Y nosotros cuando comemos en demasía, ¿cómo andamos? Calmadito. Porque eso nos hace, ¿cierto?, bajar el tono muscular y bajar toda la actividad. Entonces, bajo ese aspecto, hay que clarificar bien, claro, todo venenoso, sí, todo, entonces toda acción, si yo el día de mañana me pongo a comer chocolate a cada rato todos los días, también me muero. ¿Por qué? Entonces, es la actividad. Y asociándolo a la actividad minera, claro, la concentración que está ahí, si alguien toma un vaso, eso se muere, obviamente. Pero las condiciones de operación, las condiciones de manejo del cianuro ahí, hace tal que sea inocuo. ¿Por qué? Porque el cianuro que mata es el ácido cianhídrico, el HCN. Y cuando nosotros tomamos el cianuro, que yo lo puedo oler y no pasa nada, pero cuando lo tomo, nuestros jugos gástricos comienzan, y ahí se forma el ácido cianhídrico y ahí colapsamos. Entonces, las condiciones de operación o de trabajo, yo debo hacer que este cianuro esté trabajando a un pH alcalino, a un pH que no sea ácido. Y de esa manera yo tengo el control de mi operación y el control de mi actividad, como punto 1 y como punto 2. Aquí yo creo que la mayoría de los jóvenes, y yo también, porque no soy joven todavía, ocupamos jeans, ¿cierto? Bueno, un parte del color índigo, ¿con qué se hace? Con cianuro. Tiene componentes cianurados. Entonces, es parte también de la vida, de lo que nosotros hacemos. Teniendo el cuidado adecuado, obviamente se hace y se tiene un buen control de él, no debería tener problemas ambientales o de peligro para este caso para los operarios o la gente que está alrededor. Una pregunta más, nada más, Lupita. En alguna ocasión nos tocó estar en un congreso de metalurgia y buscando alternativas para evitar el uso del cianuro, hay propuestas para utilizar compuestos con azufre. Azufre, tiosulfato, tiocianato. Tiurea. Sí, tiurea, sí. Y estando en esa reunión nos dijeron, la tiurea es más persistente que el cianuro. Correcto, sí. Es más tóxica que el cianuro. Tóxica, sí. Entonces sí hay que tener cuidado. ¿Cómo se destruye el cianuro? Bueno, precisamente eso era lo que quería decir, porque, bueno, en realidad yo doy el curso de hidrometalurgia en nuestro posgrado, y lo que le comento a mis alumnos es precisamente eso, ¿no? Que en realidad no hay nada que sea, hasta la fecha, mejor que el cianuro, ¿no? El cianuro tiene la bondad de que se requiere muy poco para que pueda llevarse a cabo el proceso de disolución del oro, y además es muy fácil de degradar. Incluso en las presas de Jales, que es donde se ponen todos los residuos, con la acción de la luz solar, el proceso de descomposición comienza y se llega hasta una mineralización completa, ¿no? O sea, hasta la obtención de compuestos que son totalmente inocuos, ¿no? Que es lo contrario de lo que ocurre con la tiurea, por ejemplo, que es más persistente. Sí. Pero entonces, ¿por qué el cianuro tiene tan mala fama? O sea, no podemos decir que es bueno, pero al final de cuentas es un tóxico. Mata. Bueno, lo que pasa es que también se trabaja bajo condiciones en las que a las empresas no les conviene perder el cianuro, ¿no? Como decía el doctor Cifuentes, la forma peligrosa y la volátil es el ácido cianhídrico, ¿no? Entonces una empresa lógicamente no quiere trabajar en condiciones en las que se produzca, porque está perdiendo el reactivo que le permite obtener el oro, ¿no? Entonces la cuestión es esa, ¿no? Que se trabaja en condiciones muy controladas, donde es muy difícil que haya, digamos, bueno, que haya algún riesgo, ¿no? Alguna emanación, ¿no? Emanación de los gases, sí.
Bueno, entonces creemos que es útil, pareciera en esta mesa, sin embargo, lo importante es que estemos informados de qué es lo que puede realmente generar y lo que podemos encontrar en las presas de Jales, si realmente vamos a encontrar cianuro o si hay otras cosas que son más tóxicas que el mismo cianuro. Esa es una cuestión, y por ahí leí ya hace algún tiempo, estábamos en una reunión que teníamos que ir a San Francisco de hidrometalurgia y se habló de problemáticas justamente de lixiviación, y por ahí había en internet una nota que decía que en Estados Unidos, en todos los estados, estaba prohibido el uso del cianuro, pero eso no es así, solamente en un estado está prohibido el uso del cianuro. A lo mejor es el único que tiene minería, ¿verdad? Probablemente. Probablemente. Entonces, bueno, hay que estar informados, es la primer mito, ¿sí? Y ese es muy interesante. Y me parece que fue Paracelso el que habló esto de que nada mata y todo mata. Sí, por ahí. Bien, conclusión entonces de esto, ¿sí? Conclusión abierta, es que bueno, pues hay que estar bien informados con respecto a este particular mito que es el cianuro, porque en todos lados las cuestiones de minería hablan y se dice luego del cianuro, pero hay otras cosas que son más devastadoras, Lupita, como cuáles con respecto a la minería. ¿Qué es lo que más tendríamos que cuidar? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que también le digo a mis alumnos cuando doy este curso es que en realidad, bueno, antes que nada tuvimos un movimiento muy fuerte opositor a la instalación de una minera que iba a hacer cianoración en San Luis Potosí. Entonces había muchos ambientalistas que estaban en contra, ¿no? Pero bueno, la planta empezó a operar y la gente precisamente lo que decía para oponerse era el uso del cianuro, ¿no? Para mí el gran problema es que San Luis Potosí está en una zona desértica donde no hay agua, ¿no? Donde el agua es muy escasa. Entonces para mí ese es el verdadero problema, ¿no? El consumo que llega a haber de agua y la depredación del paisaje, por ejemplo, ¿no? La destrucción de los ecosistemas, ¿no? La empresa prometió que iba a conservar la vegetación, pero entonces ahí viene la tarea de la sociedad, ¿no? Que nosotros tenemos que cuidar también que las empresas hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Lo que prometieron que iban a hacer. Ese es nuestro papel, ¿no? Sí, quizás, digamos, para complementar eso, la experiencia, al menos en Chile, como dije, hasta unos 20, 30 años atrás, la cantidad de agua que la empresa minera tomaba de los ríos era más o menos cerca de un 80% de sus necesidades. Es decir, un 20% la recirculaba, pero con el advenimiento de nuevas leyes, con el advenimiento de sequías, en Chile tenemos bastante, digamos, en el norte. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día la industria minera está reciclando y está reutilizando el 80%, o sea, se dio vuelta al sistema. Y ese 20%, ¿por qué lo toma de los ríos? ¿O por qué ahora estamos ocupando agua de mar? Estamos utilizando agua de mar para el tratamiento de los minerales. Toda una revolución tecnológica de cambiar el medio. Y eso, ¿y por qué esa pérdida? Por evaporación, por pequeñas pérdidas, pero la condicionante está en que ahora más del 80% es de agua recirculada. O sea, la ganancia desde el punto de vista al aplicar una buena legislación, el tener un buen control, y también obviamente ligado a qué, a la merma de agua que está al menos en el norte de Chile, lleva a esa condicionante. Y obviamente en beneficio de todo, incluso en beneficio de la misma minera. ¿Por qué? Porque también se presenta ante el mundo como una empresa que tiene ese plus, tiene esa preocupación por el medio ambiente y por cierto que sus productos, cierto, cada vez tengan una trazabilidad mucho más ambientalmente sustentable. Eso es importante también dejarlo medianamente digamos afirmado. Muy bien. Hablemos ahora de salud, ¿sí? Conocimientos milenarios de las plantas, ¿no? Para curar. ¿Sí? Y terminamos concentrando los activos, ¿no? Los activos de las plantas. Lupita, ¿nos platicas un poquito ese camino y cuál es la tendencia actual en, digamos, lo más de punta con respecto a lo que tiene que ver con cuestiones de salud y farmacéutico? Bueno, la cuestión aquí es que sí, efectivamente la humanidad partió de los principios curativos de las plantas, luego ya se investigó qué era lo que tenía este efecto terapéutico,
se empezaron a concentrar los medicamentos, pero con el advenimiento de las síntesis orgánicas, por ejemplo, ya se pudo desarrollar moléculas, digamos, que eran semejantes, pero que podían ser aún mejores que las sustancias que ya se conocían, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues bueno, eso ha sido un beneficio grandísimo para la humanidad desde el momento en que la expectativa de vida en la Edad Media era de 30 años, ¿no? Y ahora la gente puede llegar a vivir, digamos, en condiciones… Yo ya me pasé. Perdón, sí, o sea, ya estaríamos muertos. Yo ya pasé mi expectativa de vida. Ya todos estaríamos muertos, todos los que estamos aquí estaríamos muertos. Sí, claro. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí tenemos que reconocer los grandes méritos, ¿verdad?, de todos estos desarrollos. Por ejemplo, los antibióticos, el descubrimiento de los antibióticos, eso también cambió, digamos, la calidad de vida, ¿no?, de los seres humanos, pero trajo otro tipo de problemas consigo, ¿no?, que ya se están viendo en el medio ambiente y que incluso nos están afectando, ¿no?, porque muchas veces se hace un uso indiscriminado, por ejemplo, de antibióticos, ¿no? Nos dan una receta porque estamos resfriados y entonces empezamos a tomar el antibiótico y somos muy obedientes y hacemos lo que nos dice el doctor, pero ya nos sentimos bien y lo dejamos de tomar. Entonces, ¿qué pasa? Que el organismo empieza a desarrollar una resistencia, ¿no? Y entonces ahora… Dice Margaret Chan, ¿no?, la secretaria de la Organización Mundial de la Salud, que estamos entrando a la era post-antibióticos. Los antibióticos ya no van a hacer efecto. ¿Por qué? Porque se ha creado una resistencia a través del uso inadecuado por parte de los seres humanos, pero también a través del uso desmedido en la ganadería industrial, ¿no?, que es lo que se hace en muchos países, ¿no? Sabemos bien que a los animales se les suministran muchos medicamentos, ¿no? Entonces… ahí tenemos ya el aspecto negativo, ¿no? O sea, así como hay muchas cosas buenas, también tenemos el que tenemos que ser muy conscientes, ¿no?, con el uso de todos estos medicamentos. ¿Y cuál es una de las consecuencias últimas que están pasando con respecto a los desechos? Entonces, ¿tú crees que hay estudios que muestran que hay contaminantes emergentes? Los contaminantes emergentes le llaman a los fármacos. ¿Y tú crees que realmente puedan afectar a la naturaleza o no? Bueno, curiosamente, cuando yo hice el doctorado en Alemania, mi asesor trabajaba con recuperación de metales, ¿no? Y él empezó a estudiar lo que fue la acumulación de antibióticos en carne de cerdo específicamente, pero luego se dio cuenta, ¿verdad?, de que muchos de estos, los animales ingieren los antibióticos, una parte la asimilan, pero otra parte la desechan, ¿no? Entonces él empezó a buscar más allá y se dio cuenta que ya es posible detectar antibióticos, por ejemplo, en aguas profundas en Alemania, ¿no? De que es posible detectar citotóxicos, que son los medicamentos que se utilizan contra el cáncer, en ríos, ¿no? que ya encuentra uno ibuprofeno y muchos medicamentos y que incluso estos pueden llegar a ocasionar malformaciones en peces, ¿no?, en fauna. Pero los niveles de concentración no son muy bajitos, estamos hablando de 10 a la menos 7, 10 a la menos 6 moles por litro o partes por millón, no sé, concentraciones muy bajas. No, pero sí se ha demostrado, hay estudios científicos donde se demuestra que hay cambios, ¿no?, en la información genética, ¿no?, de los organismos por el efecto de estos medicamentos. Pues ¿no?, eso sería muy grave, ¿no? Es grave. Sí, pero quizás yo quiero filosofar un poco en este aspecto. Todo lo que hemos estudiado, ¿cierto?, y nos hemos adentrado un poquito en lo que es la termodinámica, ¿cierto? Los alumnos acá no pueden comprender y nos hablan de la entropía, ¿cierto? Hablan de los cambios de calor, la entropía. ¿Qué nos dice la tercera ley? Nos dice que el aumento de la entropía del universo aumenta, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Que el universo tiende a desordenarse. Entonces, imaginémonos ahora, y eso es una ley de la naturaleza, es una ley del universo. No podemos nosotros tener algo estrictamente ordenado. Toda actividad que nosotros realicemos va a ser una actividad que va a tender a ese desorden. Por mucho que nosotros encuadremos algo, eso va a tender, porque es la ley de la naturaleza. Por eso nosotros no podemos tener un metal 100% puro, es imposible.
¿Por qué? Porque él es estable en la medida que tenga una impureza, porque eso le implica que su entropía aumenta, inmediatamente. Entonces, bajo esa lógica, cualquier actividad que nosotros realicemos está en ese contexto. Lo que sí tenemos que hacer, obviamente, es que ese impacto o esa acción sea obviamente lo más quizás controlada, lo más quizás menos activa, pero es natural, es parte de la actividad. Por eso los regímenes autoritarios funcionan un cierto tiempo nomás, ¿cierto? Porque tienden a encajonar el comportamiento, tienden a encajonar toda la actividad, y la actividad humana no, tiende a abrirse, tiende a desordenarse, obviamente en el buen sentido de la palabra, ¿ya? No en el sentido de un desorden, no, en el sentido de permitir que exista, digamos, esa libertad. En ese aspecto la entropía permite eso. Entonces, por eso también hay que tener esa condicionante. Y para el lado, obviamente, cuando se produce un medicamento, obviamente van a haber pérdidas. Y afortunadamente existen esos medicamentos. El año, como experiencia personal, el año 2003, a mí me dio cáncer. Me dio un linfoma no Hodgkin, que es de los cánceres más agresivos, que si no se detecta a tiempo, en 15, 20 días ya, chao. Y afortunadamente, ¿cierto?, tenía la capacidad, y la medicina en esa época tenía los medicamentos suficientes y necesarios. ¿Para qué? Para, digamos, atacar esta enfermedad y poder estar aquí hablando. ¿Por qué? Revisando, obviamente, cuando a mí me dijeron esa enfermedad, me metí inmediatamente a Wikipedia a ver qué es lo que era, y ahí me metí en el cuento. Y si yo me hubiese enfermado unos 5 años antes, no me salvo. ¿Por qué? Porque el avance de la medicina hasta 5 años antes no tenía los medicamentos que me permitieron a mí seguir viviendo. Entonces, ese es un aspecto también que hay que considerar. Y yo lo digo como experiencia, de que lo pasé mal ese año, lo pasé pero pésimo. Obviamente, sí. La quimioterapia, ¿qué es lo que es? Es un constituyente que a uno le mata prácticamente toda la actividad del cuerpo. ¿Y eso hace que qué? Porque las células buenas tienen la capacidad de regenerarse con mayor facilidad que las malignas, y hacen que el cuerpo se autodefiende. Por eso uno pasa por ciclos altos y bajos en la quimio. Pero de que también sufrí cierta, digamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando tiene problemas se me fue el nombre, ciertos... ¿De memoria? Por ejemplo, ahí está. Ya. Sufrí cierto problema de que, obviamente, pero la ganancia fue más que el otro. ¿Por qué? Porque la entropía tiende a aumentar. Es lógico. Algo gané, obviamente, pero también algo perdí. O sea, de partida tengo que ir al baño cada 2 horas, rápido. O sea, pero ¿cuántos peces has matado por salvar tu vida? No. Entonces, yo creo que, digamos, es válido. Entonces, en ese contexto, o sea, también hay que entender eso. O sea, creo que como experiencia es válido plantearla y es válido decirla. Y lo otro, que se lo digo a todo quien me escucha, por favor, si tienen cualquier síntoma de cualquier cosita, vayan al médico. Vayan. No esperen. No esperen. Es preferible que vayan al médico y le diga, usted es un alaraco, no importa. Ya. Pero si van a tiempo y lo detectan, es controlable. Si no, es otro cuento. Bien, claro. Bueno, yo quisiera también aquí decir una cosa, y es la responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar nuestra salud, ¿no? Y nosotros sabemos muy bien lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, ¿no? Entonces yo creo que también hay un poco esa cuestión de que también mientras más nos cuidemos, menos nos vamos a enfermar y vamos a necesitar menos medicamentos. Claro. Una pregunta nada más que se me ocurre, porque bueno, Lupita trabaja sobre nanopartículas y bueno, antes se pensaba que el tamaño era importante, ahora también el tamaño es importante, pero en el sentido contrario, ¿no? Entre más pequeño mejor. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿nos platicas un poquito sobre lo que es la aplicación de nanopartículas en medicina, por favor? Y las implicaciones positivas y las implicaciones negativas. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay tratamientos precisamente contra el cáncer en donde se le inyectan a las personas que tienen tumores cerebrales, se les inyectan nanopartículas magnéticas. Se aplica luego un campo magnético y los tumores se funden, ¿no? Entonces, esa es una forma menos
digamos, menos invasiva, ¿no? Incluso con mucho menos efectos secundarios que las terapias convencionales. Eso era, efectos secundarios. Sí, sí. Y pues la verdad es que es una cosa fabulosa, ¿no? También hay otras nanopartículas que se utilizan ¿Es fácil, para… ¿Es fácil hacer las nanopartículas o es difícil? O sea, ese tamaño tan pequeño es… ¿cómo No es fácil porque como son tan pequeñas tienen una alta energía superficial y por lo tanto tienden a agregarse, ¿no? Entonces no es fácil hacerlas, pero bueno, ya hay muchas recetas de cocina para hacerlas en forma relativamente sencilla. Pero como me decía alguna vez un amigo, ¿no? Dice, ya el problema no es hacer las nanopartículas, sino manipularlas, ¿no? ¿Cómo las vas a pasar a un medio, ¿no? Si las necesitas en un plástico, ¿cómo le haces para que sean compatibles con el plástico? ¿Te puedo hacer otra pregunta? O con un medicamento, ¿cómo lo haces? ¿De qué color es el oro? Ah, el oro es, bueno, ¿de qué tamaño? ¿De qué color es el oro? Amarillo, ¿no? ¿Y entonces, ¿y el nanométrico de qué color es? Rojo. Rojo, entonces ya no es oro. Sí, si ustedes han ido a Europa y han visto los vitrales en las catedrales europeas, el rojo lo conseguían precisamente haciendo un tratamiento térmico al vidrio, conteniendo oro, y se formaba oro nanométrico, por eso ¿Y cómo sabemos que tenemos nanopartículas? Pues necesitamos estudiar sus efectos especiales, ¿no? Por ejemplo, las características ópticas o verlas en un microscopio de transmisión, ¿no? ¿Y con el láser que venden en la calle? No, pues no. ¿No? No, como son más pequeñas que el rango de la luz visible, no las podemos ver. ¿No? Yo discrepo de eso. ¿Alguien ha visto nanopartículas con un láser? ¿No? Bueno, es fácil hacer nanopartículas ahora, como dice Lupita. Hay recetas y compren un láser de esos que venden en cualquier papelería, ¿sí? Y lo hacen pasar por el agua. Si ustedes pasan el láser por el agua no va a pasar, no van a ver nada. Cuando tienen nanopartículas, ven pasar el láser. Esa es una prueba. Bueno, a lo mejor no indirecta, es indirecta, no las ves, ¿no? No las ves, perdón, perdón. Sí. Post-antibiótica. Vamos a volver al cólera, todos los problemas que suscitó antes que se descubrieran los antibióticos. Bueno, de hecho ya se están presentando, ¿no? Por ejemplo, algunas enfermedades en donde ya los antibióticos que se tienen ya no están funcionando, ¿no? Lo que decía esta Margaret Chan era que se necesitaba acelerar el desarrollo de nuevos antibióticos que permitieran contrarrestar eso, ¿no? Y las vacunas también, hay una tendencia en algunos países europeos a evitar la vacunación ahora, y antes lo que era obligatorio, por ejemplo en Francia, ya no lo es. Si se quieren vacunar, se vacunan, y si no, y eso ha generado, empezaron a haber brotes de tuberculosis, cuando ya no existían, pero bueno, puntos de vista. Bien, ¿algo más, Lupita? Bueno, también respecto a lo de las nanopartículas, es que, claro, el lado positivo es ese, ¿no? Que se pueden utilizar muy bien en medicina, pero también el lado negativo es que igualmente, ¿no? Las nanopartículas en algún momento van a llegar al medio ambiente, y las nanopartículas también por su tamaño y por su actividad también son tóxicas. Ok, muy bien, Lupita, gracias. Bueno, yo quisiera terminar nuestra intervención de hablar. Y quisiera que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario, pues se sintieran en libertad de hacerlo y lo pudiéramos comentar y platicar. Y es un ejemplo que tiene que ver con una industria que tiene la fama de ser muy contaminante, que es la curtiduría. Y esa industria curtidora genera sus soluciones efluentes tienen un gran contenido de contaminantes. Empezamos con la sal, seguimos con el pelo, o sea, alta cantidad de materia orgánica, seguimos con el sulfuro, seguimos con el cromo, seguimos con el ácido, seguimos con la base. En México hay muchas empresas pequeñas en la ciudad, muy cerca de donde yo vivo, en unos 60 kilómetros, muchas compañías pequeñitas. Y hoy tuvimos la oportunidad de visitar una empresa
que se dedica al tratamiento de aguas. Y a mí la verdad me dio mucho gusto ver el agua que estaba saliendo y la manera en que la están tratando. Porque no es nada más el tratar las aguas que vienen de la empresa curtidora, sino que la misma empresa curtidora ya está tratando sus aguas antes de que llegue a la otra etapa de tratamiento. Y justamente mi comentario va en ese sentido. Nosotros podemos encontrar en muchas cosas cuestiones que tienen que ver con tóxicos que nosotros sintetizamos, con productos que pueden ser nocivos para el medio ambiente. Sin embargo, y comparto lo que dice Lupita, debemos de tener lo que es un consumo responsable, estar informados y sobre todo aquello que estamos previendo para el futuro. Antes se descubrió el ácido clorhídrico, ya imagino la cantidad de gente que se murió. Ahora somos mucho más previsores porque ya tenemos una cultura de más conocimiento. Nos falta mucho, muchísimo, muchísimo por saber, muchísimo por aprender, Sí. pero quiero hacer un pequeño alcance quizás, adentrando en lo que dijo Lupita de la nanopartícula y la contaminación. Claro, la actividad humana, toda actividad humana es contaminante, se habla de la industria minera, se habla del cuero, etcétera, etcétera, pero se han puesto a pensar cuando revienta un volcán. ¿Se acuerdan del Chaitén? ¿Hasta dónde llegó? Bariloche, dio la vuelta al mundo la chimenea. O sea, el que un solo volcán le diera, digamos, el gusto de reventar, significa toneladas y toneladas y toneladas de contaminación que comparativamente con lo que produce el hombre a lo que produce un volcán es incomparable. Entonces, ¿a qué voy? A que mantengamos, digamos, obviamente la referencia de que la naturaleza de por sí es así. Y si ella nos dice algo con respecto a los volcanes, obviamente nosotros tenemos que preocuparnos. Pero ¿hasta dónde? por lo pronto, si tienen preguntas, con mucho gusto las responderemos. ¿Alguien tiene preguntas? Mientras nos tomamos un café, mientras nos tomamos una cerveza o unas palomitas, ¿no? Por favor. Por lo menos estaba anunciado, no sé si por cuestiones de tiempo, lo que es la energía nuclear, lo que significa la energía nuclear. No sé si sobrepasa al tiempo que tiene que utilizar, retiro la pregunta. Pues no sé si cuando nos callen, pero bueno, ya sí, yo creo que sí. ¿Algún comentario sobre la energía nuclear, por favor? Bueno, la energía nuclear, el gran problema es la peligrosidad, digamos, pero sobre todo… La primera pregunta, perdón que interrumpa, primer punto, ¿es una energía limpia o no lo es? No lo es por la cantidad de residuos que genera y la durabilidad de todos estos residuos, entonces no lo es. No se considera energía limpia. ¿No se considera energía limpia? No. Ok, bueno, yo como que no comparto mucho eso. Bueno, es que tú estudiaste en Francia y ahí usan mucha energía nuclear, sí. ¿no? Pero ciertamente hablaban de la nube del volcán, pero también estuvo la nube de Chernobyl, ¿no? Que dio la vuelta al mundo y bueno, en México compraron leche contaminada con esa nube, la guardaron y luego la sacaron y la vendieron muy barata. Ya, pero la pregunta que hay que hacerse, ¿es la energía atómica la contaminante o el hombre fue el que eventualmente descuidó esa condición? Pero las cuestiones de seguridad son impresionantes y sin embargo, sí, por ejemplo en Japón… Ahí se rompieron el protocolo. En Japón. A ver, en Japón, a ver. Sí, pero que en Japón vino un tsunami y el tsunami obviamente es una catástrofe. O sea, nosotros, digamos, lo hemos sufrido y sabemos de qué se trata, digamos, un tsunami. Sabemos de qué se trata, digamos, un terremoto. Entonces, que Japón haya tenido eso, obviamente es un accidente extra, digamos, al sistema. De que obviamente alteran, sí, estoy de acuerdo, pero no es una condición de operación, no es una condición como cualquier otra actividad. Sí, la tendencia que va es a disminuir las centrales nucleares y la tendencia es a eliminarlas, es la tendencia a la que va. De hecho, Alemania lo hizo, ¿no? Alemania ya va a cerrar todas sus plantas nucleares y de hecho ellos, el 80% de esa energía ahora es de fuentes renovables, ¿no?
Claro, sí, lamentablemente, no sé si yo estoy bien informada, pero hay centrales nucleares. Y Vargas Llosa, si bien no es un científico, cuando se lo interrogó decía que uno de los peligros más grandes que tenemos nosotros los humanos es justamente derivada de la energía nuclear, aún con fines pacíficos, porque el error que hubo, como ustedes dijeron, en Chernobyl o en Japón, uno dice, bueno, pero no tomaron las medidas necesarias para que no ocurra una catástrofe así. Pero al manipularla a un ser humano, es inherente al ser humano los errores. Y un error llevándolo a ese tipo de energía, de industria, es mucho más grave de lo que puede ser un error en la manipulación de otra cosa que puede ser grave, como el petróleo o lo que sea, me parece. Sí, no sé, digamos en parte sí, pero si vemos el accidente de Chernobyl y vemos el accidente de Japón, vemos que los efectos que se produjeron post-accidente fue completamente diferente. Fue completamente diferente. Las acciones que estaban desde el punto de vista de seguridad o de protocolos de acción sobre, digamos, un accidente, digamos, en Japón, fueron de mucha mejor calidad, obviamente, que lo que ocurrió en Chernobyl, que fue una catástrofe de la A a la Z, tanto en la operación como en el protocolo de control de digamos, de ese accidente. Pero el caso, digamos, en Japón, sí, hubo un problema, pero la solución se acotó en un ambiente medianamente controlado. Exactamente, exactamente. Bien, creo que nos dicen que tenemos que empezar a dejar de debatir, ¿sí? Les agradecemos muchísimo Pero, no su atención. No olvidemos, sí, que la energía nuclear, ¿qué nos permite? Tener alimentos sin, ¿cómo se llama? Inertes, desde el punto de vista sin aditivos. Contaminantes vivos. Cuando uno toma cualquier té, cuando uno toma un té, ¿qué pasa por radiación de cobalto? ¿Para qué? Para matar todos los bichos que están dentro. Pero también hay un beneficio. La radioterapia también, obviamente, se hace bajo otro esquema. Todo lo que es control de materiales. Cuando uno construye una fábrica inmensa, tiene que tener pastillas radiactivas para hacerle rayos X, tal como lo hacemos nosotros. Tenemos rayos X para poder controlar y poder saber si quedó buena la soldadura, quedó mal, es decir, para tener, digamos, la seguridad. O sea, no nos perdamos desde el punto de vista de los beneficios. Hay peligro, estoy plenamente de acuerdo. Pero si lo logramos minimizar, si lo logramos tratar de controlar, puede esperarnos algo bueno. No digo que sea la solución, pero si está, hagámoslo bien. A ustedes muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo. Les voy a entregar un presente de parte de la Secretaría a cada uno. Por lo general lo hacemos a fin de año con todos, pero bueno, no creo que los tengamos de vuelta para diciembre por acá. Bueno, queremos agradecerle también a Albana Marchesini por la mano que nos dio en la coordinación de este café, y los esperamos a todos el martes 1 de julio a las 19 horas. El tema del próximo café es Matemática en la transmisión digital de datos, la teoría de códigos, a cargo del doctor Ricardo Toledano. Muchas gracias a todos.